dice la Biblia, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. El verso número 17 dice, claman los justos y Jehová oye, dice, y los libra de todas sus angustias. Entonces, estábamos haciendo la comparación allí entre el que agrada a Dios y el que no lo hace. Entonces, el que agrada a Dios, él puede acercarse de una manera confiada a Dios. Él sabe que cuando él clama, él sabe que cuando él llama a Dios, en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, en el momento del peligro, él sabe que cuando él llama, hay un Dios que lo oye. Hay un Dios, y ese que oyes, estábamos diciendo, que significa es que lo atiende. O sea, significa que Dios le responde. Yo no sé, estaba ahora mirando otras versiones y dice, déjeme, por ejemplo, leer esta versión que dice, vea, oren al Señor. Dice, y Él los escuchará. Dice, Él los salvará de todos los peligros. Entonces, mire eso. Dice, oren al Señor y Él los escuchará. Dice, Él los salvará de todos los peligros. Entonces, si retomamos nuevamente la traducción que tenemos allí, dice acá, claman, ¿sí? Allá dice, oren, dice, claman los justos y Jehová oye. Y entonces, y cuando Dios escucha, viene algo de parte de Dios y dice, y los libra de todas sus angustias. O sea, que Dios sí libra, Dios sí responde. Entonces, ¿por qué le clama a Dios? Pues Dios me responde, Dios me ayuda. Alabanzas al Señor. Pero aquí entramos en algo, que es lo que vamos a ver en los versos siguientes. Déjeme leo el verso número 18. Dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el verso número 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, lo que estamos leyendo en el verso número 17 tiene que ver con esto del verso número 18 y del verso número 19. ¿Qué es? Dice el verso 17, claman los justos y Jehová oye. Dice, y los libra de todas sus angustias. ¿Qué significa ello? Hermano, que sí hay angustias. O sea, eso es lo que significa el texto. Que aún el creyente, porque a veces uno cree que por el hecho de yo ser hijo de Dios, entonces nada de esto o nada malo le va a acontecer a mi vida. Pero no es así. Hay situaciones que son normales, que nos llegan como seres humanos y que aún aunque somos creyentes, hay situaciones que las vivimos, hay situaciones que Dios las permite. Incluso como dice el verso 19, mire esto, dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, muchas, no dice, hermano, es que el justo, pues sí, pues algunas veces, como que algunas poquitas, no. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Y yo quisiera en esta mañana invitarle a usted a participar en la enseñanza. Y es pensando qué aflicciones llegan a nuestra vida. Y ojalá usted pudiera dar testimonio, dar fe de ello, tal vez como decimos nosotros, de primera mano, qué aflicciones a usted se le han presentado, qué situaciones usted ha tenido que vivir, aunque usted es un hijo de Dios, ¿sí? O sea, que no por ello deja de ser hijo de Dios, porque el problema de muchas personas es que cuando ven a otro que está afligido, cuando ven que otro se enferma, que algún creyente está pasando por una situación complicada en su vida,
Algunos se atreven a pensar que es porque Dios lo está reprendiendo, que es porque la persona seguro tiene algún pecado oculto y entonces Dios está descubriéndole su pecado y por esa razón le ha venido lo que le ha venido. Y entonces se acerca, y créalo, hay personas que son como tan imprudentes en ese aspecto, que se acercan donde el que está padeciendo alguna situación y algunos hasta le dicen, hermano, ¿por qué no se revisa? Hermano, ¿no será que usted está haciendo algo malo y que Dios lo está reprendiendo? Hermano, hay gente que habla así. Hermano, ¿no será que es que Dios lo está reprendiendo? ¿No será que es que usted haya hecho algo que ha desagradado a Dios y por eso le está pasando? Imagínese usted. Y por eso le está pasando lo que le está pasando. Uy, hermano, revísese. Entonces, se ve como si fuera algo como de consecuencia, como que esa es la consecuencia de algo malo que hizo. Pero no es así. La palabra de Dios lo que dice es que muchas son las aflicciones. Entonces, vuelvo y pregunto esta mañana, ¿qué aflicciones vive un creyente? ¿Qué aflicciones usted ha vivido? ¿Qué aflicciones usted ha visto en otros, tal vez, situaciones que ha tenido que pasar o que seguro a alguien esta mañana le estará sucediendo? Estos días estaba escuchando de alguien, un pastor, que él estaba muy, muy triste porque su hijo ahora había resultado diciendo que él no creía en Dios. Imagínense, uno dice, pues, complicado porque si nació en una familia, precisamente uno dice en la casa pastoral, en la familia pastoral, alguien que ha estado como tan cerca allí del altar, como tan cerca de donde se mueve Dios, para que ahora alguien venga y diga, es que yo no creo en Dios. No, es que yo dudo y mejor no me hablen de Dios, como extraño eso, porque realmente si alguien tiene que conocer que Dios es real, es precisamente alguien que ha estado tan cerca, como decía, del altar de Dios. Pero aún así, y usted pudiera decir, hermano, ¿y cómo así? Y un pastor, a ver, deme ese nombre, porque uy, no, ese hombre yo creo que tiene que ser que él está muy mal. Pero hermano, esa situación que él ha vivido, la viven muchos creyentes. Y créalo que sí, no que uno a veces del creyente como que no le da como tanta importancia, pero como es el pastor, entonces yo creo que ahora sí es grave, ¿no? Es grave en todos los aspectos o en todos los campos. Es grave para el creyente, es grave para el pastor. Pero hermanos, son aflicciones que llegan a la vida. Hermano, y yo no me imagino al pastor allí como muy contento en ese aspecto, como muy tranquilo, ¿no? Yo imagino el dolor, me imagino las lágrimas, me imagino, incluso hay una situación que en algún momento tuve que vivir, y es que una hermana mía, ella estaba apartada, creo que alguna vez a ustedes les comenté acerca de ello, y sabe que yo tenía que predicar en la ciudad de Cali, y ya estaba yo allí en el altar y estaba orando y bueno, tenía una enseñanza que Dios me había dado muy, muy bonita allí para compartir. Pero cuando yo me arrodillé a orar, como que a mí me golpeó el corazón el saber que yo en ese momento iba a predicar y le iba a servir a Dios y bueno, y le iba a llevar la palabra a otras personas, que seguro alguien iba a recibir bendición, pero en mi corazón, le digo la verdad, había un dolor, porque yo le decía, Señor, pero mi hermana está perdida, mi hermana está apartada de ti, y ese día yo comencé a llorar, y a llorar allí en la presencia de Dios, y le decía, Señor, vea, yo te sirvo aquí, pero mi hermana, y yo le decía, Señor, vea, allá donde ella está, y entonces comencé a hablar con Dios, y le dije, Señor, haga con ella lo que tenga que hacer, trate con ella de la manera que usted quiera hacerlo.
y le dije, Señor, con tal de que ella sea salva, que alguien llegue, que alguien le predique. Bueno, hermano, yo le pedí a Dios tantas cosas ese día, pero le digo la verdad, yo lloraba ese día allí en el altar. ¿Por qué? Porque a uno le duele el saber que uno le está sirviendo a Dios y está ganando a otros, pero la misma familia de uno se está perdiendo. Hermano, y le digo, y Dios escuchó, le digo la verdad, Dios escuchó, porque en esos días siguientes yo fui a visitarla, hermano, y me di cuenta de todo lo que hizo Dios en la vida de ella. Y fue una situación muy, muy particular, muy especial. Lo cierto es que hoy ella está en la iglesia. Entonces, uno entiende que hay situaciones que vivimos los creyentes que no son fáciles, de digerir, de pasar. Y entonces, y hay aflicciones, y ver la familia perdida, y ver de pronto, escuchar tal vez de ese esposo que diga, no, yo no voy a volver a la iglesia. O escuchar de los hijos que digan, no, a mí, ya me voy a vestir diferente, voy a actuar diferente, voy a hacer, oye, muy doloroso eso. Entonces, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Y usted se pone a llevar eso a cada una de las áreas de la vida. En el trabajo, cuando se burlan de él, cuando se burlan de ella, porque es un creyente, porque es un hijo de Dios. Y a veces, bueno, cuando son los compañeros, pues hay de pronto cómo atajarlos, dice uno. Pero hermano, cuando es el jefe, cuando es el patrón, cuando es la persona que nos ha contratado, que nos ha dado el trabajo, y cuando él usa la autoridad que tiene para pisotearnos, ¿sí? Cuando esa persona usa la posición allí como jefe y la usa para hacernos daño, y en muchas ocasiones es por el hecho de que es creyente, porque le molesta, porque hay personas que así como usted siente la necesidad de ganar a otros para Cristo, hay otros que sienten la necesidad de ganarlo a usted para el diablo y lo quieren ver apartado y lo quieren ver alejado de Dios. Entonces, y créalo que no es fácil. Y alguien dice, hermano, pues ¿por qué no deja el trabajo? Pero sabe que es muy fácil decirlo, pero cuando usted tiene una familia, cuando usted ve las necesidades, ayer estábamos dialogando con mi esposa, y uno de los temas que estábamos hablando es que a veces uno le es muy fácil decirle a otro, hermano, tenga hijos, hermano, ustedes ¿por qué se casaron y no quieren tener hijos? Y a veces uno quisiera como empujarlos, como a ver, hermano, hágalo, pero sabe que esto no es fácil, y quienes somos padres sabemos de que no es fácil, y que esto no es solamente decir vamos a tener hijos y ya, sino que esos hijos, en ellos hay que invertir tiempo, hay que invertir amor, hay que invertir dinero, hermano, y no es fácil. Y entonces me decía mi esposa, me decía uno, ahora que uno vive, que uno tiene la experiencia, pues uno ve que esto no es tan fácil como para decirle a otro, hermano, pero ¿por qué no lo hace? Y alguno dice, hermano, la gente, uno a veces ve que el otro tiene uno, hermano, y le falta la parejita, y el otro está encartado con el que tiene, no sabe cómo hacer, no sabe cómo distribuir el tiempo, y hermano, y es que le falta otro, y tiene los dos, y no, hermano, es que le hace falta un tercero. Y yo escuchaba una enseñanza, claro que el pastor lo dijo de una manera más bien como cómica, decía que bienaventurado el que llenó la aljaba de flechas. Y entonces, hablando de la familia, quienes conocen la Biblia recuerdan ese texto, y él decía, hermano, ¿y con cuántas flechas se llena una aljaba? Entonces, y él decía, esa es la cantidad de hijos. Y el otro decía, pero ¿cómo así? Y entonces decía, sí, usted es una familia, una aljaba, usted necesita tener tantos hijos, pero sabe que eso no es tan fácil.
Entonces, pues para tenerlos de cualquier manera, incluso para tenerlos aguantando hambre, para tenerlos pasando necesidad, pues fácil. Pero hermano, cuando usted lo que quiere es educar a esos hijos, cuando usted lo que quiere es de verdad ayudar a que esos hijos salgan adelante, sean personas de bien, hermano, eso no es gratis. Créalo que sí. Y le digo, y si usted todavía no tiene hijos, le digo, vaya y dese una pasadita allá por donde venden lo de los niños y todo y usted se va a dar cuenta los costos que tienen. Usted se va a dar cuenta, incluso uno va y mira y a uno le parece increíble. La ropa de ellos es más cara que la de uno grande. Sí, usted no lo va a creer, pero eso es verdad. Los que son padres saben que eso es cierto. Y cualquier cosita para ellos, hermano, eso es muy costoso. Y no solo hablemos de la parte económica, hablemos de lo otro, del tiempo, de que usted se acuesta a dormir y a mí, yo duermo y allí al lado tenemos la cama donde está Gabriel. Y Gabriel muy campante se despierta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y como él sabe decir papi, entonces él dice papi, y ese papi se le escucha tan bonito. Entonces papi, y entonces me pide que le dé tetero. Hermano, y yo puedo estar con mucho sueño, yo puedo estar muy cansado, pero el niño está pidiendo. Y a veces, hermano, y me voy a levantar y él no, pues lléveme. Y tengo que llevarlo y traerlo, y mientras yo le estoy preparando el tetero, él está allí y a veces que es que le dan ganas de jugar. Usted viera esa Mariana, a veces mi esposa me da risa porque dice, no, Mariana a veces se despierta en la noche reída, alegre y con ganas de jugar, y uno con ganas de dormir. Entonces, hermano, y esa es la realidad que vivimos los que somos padres. Entonces decía, a veces es muy fácil decirle a otro, hermano, hágale. Y tiene 2, oiga, y le falta el tercero. No, como que a veces realmente, déjeme usar al menos esta expresión, se mete más allá de donde debe de ser. Hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué el otro no? Pues entienda que es que esto, digamos, como le digo, si es para tener hijos de cualquier manera, pues muy fácilmente se hace. Pero cuando usted quiere darles a ellos lo mejor o lo necesario para la vida, usted va a darse cuenta que eso tiene costos. Y que usted fue, decía por ejemplo el tema de la ropa, usted fue y le compró, usted fue todo emocionado y le compró la camisita. ¿Y qué le cuesta tanto? Uy, no, eso está muy caro. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Y se la compró. Y a los 8 o 15 días cuando se la fue a poner, eso ya no le queda. Y lo que me costó y aquí ¿qué pasó? No, el niño está creciendo. Entonces, dése cuenta de que sí hay situaciones y algo que hablábamos con ella decía, claro, tiene que ser muy doloroso uno saber que no tiene cómo proveerles, que de pronto él quiere, no sé, comer algo, la fruta, tenerle su frutica allí para que coma. Que la ropa, que lo voy a llevar al culto, pero ¿y qué le pongo? Que de pronto él se antojó por allá de un juguetico y no hay la manera de... Entonces, realmente, hermanos, son situaciones que llegan a la vida y que tienen que afligir. Y creo que a muchos padres viven eso, la experiencia, el dolor de ver que de pronto no puede darle a su familia lo que su familia él quisiera que tuviera. E incluso el esposo que de pronto dice, bueno, y con este sueldo, ¿cómo hago? Y él quisiera comprarle su vestidito a ella, él quisiera proveer de más cosas a la familia. Hermano, y hay situaciones que se viven, y vuelvo a mi tema acá, que afligen nuestra vida. El que la familia no busque de Dios, el que alguien diga, yo no quiero más seguir al Señor. El que de pronto no haya cómo proveerles. Por eso cuando usted lee allí alguna petición de hermano, ayúdeme a orar por mi economía, no la tenga en poco, porque usted no sabe lo que el otro está viviendo. Créalo que hay hermanos que pasan necesidades, créalo que sí. Entonces, pero a veces creemos de que eso solamente le sucede al inconverso,
A veces creemos de que los problemas le llegan es al que no le es fiel a Dios. No, aún al justo, dice la Biblia. Muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. Al justo le vienen situaciones difíciles. Sin embargo, también este salmo a mí me habla de algo. Y es de que tenemos un Dios que nos ayuda. Que tenemos un Dios al que le podemos clamar. Sí, o sea, a usted no se le haga extraño la aflicción, no se le haga extraño la situación que está viviendo, pero tampoco se olvide de que usted no está solo. Tampoco se olvide de las promesas que le ha hecho Dios. Y por eso leíamos en el verso número 17, dice, claman los justos. Claman los justos, el hombre de Dios, el que agrada a Dios, el que ha apartado su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Ese, el que le sirve a Dios. Dice, cuando él clama, dice, claman los justos y Jehová oye. Y dice, y los libra, mire cómo dice esto, de algunas de sus angustias, ¿cierto? Se dice, hermano Jairo, pero le pusieron el texto en pantalla y lo leyó mal. Bueno, entonces vuelvo y lo leo allí. Déjeme que voy a mirar solo el texto. Claman los justos y Jehová oye. Ah, sí, lo leí mal, porque dice, y los libra de todas sus angustias. Esa que estás viviendo hoy, esa por la que estás pasando en esta mañana, aún de esa angustia, Dios ha prometido librarte. No importa cuán grande que sea, hermano, no importa, déjeme decir esta palabra, cuán despedazado esté tu corazón, no importa cómo el enemigo se haya levantado contra ti, pero la Biblia dice, mi Biblia dice, y los libra de todas sus angustias. Alabanzas al Señor. Mire la promesa de Dios. Mire lo grande que es Dios. Mire lo bueno que es el Señor. Y el verso siguiente dice, vea, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Mire tan bonito eso. ¿Dónde está Dios? Dice la persona. Hay que decir, que Dios me dejó. Es que Dios se olvidó de mí, decía el pueblo de Israel. Es decir, Dios nos olvidó. Dios nos llamó, nos sacó de Egipto y ahora nos ha dejado aquí y se ha ido y no sabemos dónde está. Y Dios tiene que decirle, no, Señor, aquí estoy, yo soy Dios, alabanzas al Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está Dios cuando yo tengo problemas? ¿Dónde está Dios? Hermano, cercano está Jehová. Allí está, allí en tu casa, allí en tu habitación, allí en ese carro, allí donde te encuentras, allí en tu trabajo. Allí no estás solo. Hermano, no estás solo. Qué bueno esta mañana que puedas tener conciencia de la presencia de Dios contigo. Que puedas saber que Dios está a tu lado. Que no te ha dejado, que no se ha olvidado de ti. ¿Qué dice la palabra? Cercano está Jehová. ¿A quiénes? Dice, a los quebrantados de corazón. Ese corazón, esa palabra quebrantado es algo que se quebró, es algo que se rompió. Dígame si nosotros no hemos vivido eso. Dígame si no hay corazones que se han quebrado. Y hay corazones que se han quebrado en la presencia de Dios. Y le han tenido que decir a Dios, Señor, ya no puedo más. Señor, ya no resisto. Y yo no sé, tal vez haya alguien en este devocional que haya estado tal vez toda la noche llorando. Usted dice, hermano, ¿será que hay alguien que puede estar así? Le digo, sí, Señor. Sí, Señor. Alguien de pronto ha estado llorando, alguien de pronto no ha podido dormir, no ha podido tener calma, no ha podido tener tranquilidad porque no sabe qué hacer, porque no sabe qué camino tomar.
De toda la noche pasó tal vez pensando, y bueno, y cuando amanezca, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a proveer a mi familia? ¿O qué voy a hacer por mi hijo? Ese hijo que habló fuerte, ese hijo que me hirió con sus palabras. Pero sabe que esta mañana quiero recordarte que Dios está contigo, que está cercano a aquel que tiene su corazón partido. No importa en cuántos pedazos se haya quebrado tu corazón, pero dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y dice, y salva. Escúcheme bien, porque esa es la obra de Dios, salvar. ¿A qué viene Dios? Dios no viene a mirar solamente. Dios no viene simplemente allí de curioso, como cuando a alguien de pronto le sucede algo y se reúnen a mirar, a ver, miremos qué le pasó, como que nos atrae simplemente el mirar. No, Él no viene a mirar, Él viene a salvar. Esta mañana Dios está salvando, y le digo, a través de estos devocionales. Usted por eso anímese, por eso levántese temprano, por eso conéctese al devocional, porque a través de estos devocionales, hermano, Dios hace cosas grandes. Alguien me escribe, hermano, a través del devocional recibimos sanidad, alguien me decía, hermano, recibí sanidad en el devocional. Pues no por el devocional, sino por la presencia de Dios. Pero hermano, aquí en estos espacios, mientras se predica la palabra, mientras se ora, yo les decía, el día de ayer estaba leyendo los mensajes y alguien escribió y dijo, hermano Jairo, en uno de los devocionales Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Escúcheme eso, en un devocional, decía, en un devocional de esto, y me colocó el nombre, de gloria en gloria, en un devocional de estos, dijo, yo recibí el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana yo estoy seguro que Dios está sanando a alguien. Yo estoy seguro que Dios está restaurando la vida de alguien. Aquí, hermanos, no estamos jugando, les decía, a hacer un devocional. Aquí no estamos tal vez en un programa cualquiera. No, Señor, aquí estamos sirviéndole a Dios. Aquí estamos en la presencia de Dios. Hermano, y cuando se está en la presencia de Dios, suceden cosas grandes, suceden cosas gloriosas. Así que, ¿dónde está Dios? Está cerca tuyo. Alguien dice, ay hermano, como quisiera estar en Colombia, porque allí se mueve el poder de Dios, porque allí... No, hermano, es que no es Colombia, es que Dios, es que lo importante es Dios, y Él se mueve donde hayan corazones dispuestos. No importa estés en los Estados Unidos, no importa estés en Venezuela, estés en Haití, en Panamá, donde te halles en esta mañana, el poder de Dios está allí. Allí está la presencia de Dios. ¿Y está para qué? Está para ayudarte, está para librarte. Dice, salva. O sea, Él salva, Él restaura, Él da vida. ¿A quién? Dice, a los contritos de espíritu. Oiga, qué bueno saber que no estamos solos. Alguien que lo diga, no, yo no estoy solo. Creo que alguien cantaba por ahí, Zacarías Palacios canta una canción muy bonita. Ojalá la escuche usted. Diga, no, yo no estoy solo. ¿Cómo es que dice nuestro hermano Zacarías? Dice, vivo bien acompañado. Dice, es que maravilloso. Dije, vivo bien acompañado. Ay, hermanito, usted tan solito. No se equivoque. Es que aunque usted no lo ve, pero Él está aquí, pero Él está conmigo. Pero dice, vivo bien acompañado. Jesucristo es mi amigo, a mí nada me ha faltado, es que yo lo tengo a Él. Oiga, qué maravilloso es Dios.